Muy buenos días amigos, ¿qué tal estáis? Feliz año nuevo a todos. Hoy es 2 de enero de 2022 y arrancamos de nuevo con los vídeos de las obras del Santiago Bernabéu, así que ya sabes, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho y acompáñame hasta el final del vídeo a dar la vuelta completa alrededor del estadio y por supuesto al final del todo accederemos al interior, a ver cómo van los avances. No sé por qué chavales, pero me da a mí que esto hoy va a estar más parado que el que limpia las Champions en el Museo del Atleti, pero bueno, vamos a utilizarlo como vídeo de punto de partida para el año 2022 y vamos comentando pues todo lo que tiene que ir ocurriendo en las próximas semanas, como por ejemplo esta zona en la que os estoy enfocando, donde en los próximos días seguro que vemos ejecutar esos bloques de hormigón en las costillas que ya son tan conocidos en el fondo sur. Mirad este aquí que ya tiene colocadas las armaduras. Y este otro de aquí, que imagino que a la vuelta, mañana lunes, terminarán ya de retirar ese molde porque llevará ahí bastantes días y eso ya estará finalizado. Plano general de la fachada del fondo norte. Vamos a ver todo lo que tienen aquí acopiado a los pies de la grúa torre. Estas planchas son para la cubierta. Veis que están ahí micro perforadas. Pues las tienen aquí a la espera de izarlas a la parte superior de la cubierta. Estos posiblemente sean de los tramos que faltan por colocar en esta última parte del lateral este que veremos ahora enseguida cuando lleguemos a la torre D. Y aprovechando que no molestamos a nadie, echamos un vistazo aquí a las piezas que tienen acopiadas aquí junto a la valla, que esto irá a la cubierta. Vamos a avanzar un poquito más. Ahí tienen las piezas azules, estas con las que izan toda la cubierta. Vamos a echar un vistazo a esta de aquí que hemos visto siempre, que tiene esa curvatura especial. Y esas piezas de mayor tamaño que nos taparán ahora con el contenedor. Después un poquito más adelante tienen estas otras piezas que son muy parecidas a las rótulas aquellas amarillas que tenían las cunas con las que izaron las cerchas. Otra aquí de estas piezas con especial curvatura que yo creo que va a ir en lo alto de la torre D. Vamos a echar un zoom a esto. Y para este mes de enero preveo que va a haber bastantes cambios en la parte alta de la torre D y del torreón. Ahora nos asomaremos a ver por qué hay más piezas acopiadas en la zona. Y no quiero que nos perdamos nada mientras dejamos atrás el fondo norte y seguimos avanzando por el lateral este, dirección de la Plaza de los Sagrados Corazones. Ahí arriba tenéis una de las grandes piezas que se hizo el último día del año, el día 30 por la mañana se estuvo izando esa enorme pieza y durante los próximos días, por lo que vimos en la fábrica de Fuenlabrada, a mí que van a empezar a llegar a la hora esas vigas tubulares que vimos en el vídeo del 31 de diciembre y que van en esas conexiones que veis ahí. Además también veo que han colocado una estructura de andamios en esa zona de ahí arriba y eso a mí que es para ayudar a la recepción de nuevas piezas metálicas en la parte superior. Fachada del fondo norte vista desde la torre D, perdón. Ahí vemos todos los apoyos y las rótulas pivotantes. Mirad este detalle que hemos estado siguiendo durante el año. La altura hasta donde llegan ya los muretes de ladrillo interiores del estadio, hasta esa zona de ahí, ya bastante cerca de llegar a la parte de la grada del tercer y cuarto anfiteatro. No sé, está hoy el tráfico en Madrid muy parado, me sorprende la baja actividad que hay, pero bueno, así nos sirve para poder acercarnos a la valla y poder ver todas las piezas que tienen acopiadas por aquí y que normalmente con muchísimo más tráfico yo personalmente no me atrevo a acercarme aquí porque pasan los coches muy cerca. Esto de aquí yo creo que tienen que ir conformando una pieza similar a la que izaron el último día. Vemos que ahí tienen todos los tornillos preparados. Y aquí le echamos un vistazo desde otro punto de vista. Y por otra parte aquí tenemos más piezas rojas para seguir dándole cuerpo a la estructura del nuevo edificio. Esto ya es que no nos sorprende porque todos los días están instalando piezas nuevas, pero bueno, fijaos en la inmensidad
de la estructura vista desde muy cerquita. Zona de los descansillos y las escaleras, que ya sabéis que a medida que vayan subiendo con la pantalla de hormigón que veis aquí, irá avanzando también ascendentemente el tramo de escaleras en esta zona. Las planchas que hemos visto antes en la zona del fondo norte, yo creo que son las que faltan por instalar en estos tramos que estáis viendo aquí. Continuar de aquí hacia la derecha. Ahí en la parte alta del torreón vemos desde otro punto de vista las secciones de la enorme pieza que hicieron el día 30. Todavía tienen enganchadas ahí provisionalmente con cadenas. Y aprovechamos para ver un vistazo general de toda la fachada este, el nuevo edificio, y ahí arriba en algún momento tendrán que ir completando esas diagonales que todavía faltan por realizarse en la parte alta de la cubierta, en la parte así que es más curva. Dirigimos ahora nuestras miradas hacia la parte alta del torreón A, ya en el fondo sur. Vemos esa zona que dentro de muy poco empezará a recibir pequeñas piezas metálicas para ir completando la estructura. Y fijaos cómo se ve desde ahí y qué bien se ve. Y además podemos observar varias conexiones, la parte del cordón inferior de la cubierta del fondo sur. Perdón, inferior no, el superior. Y ya que estamos, pues también nos acercamos para ver todas las piezas que hay por aquí. Esta zona normalmente no la podemos sacar. Y acercamos un poquito más a la base del edificio para ver todas las piezas que están esperando en la zona para ser instaladas. Durante las próximas semanas vamos a ver muchísimos avances en esa zona de ahí en lo referente a la colocación de nuevas vigas de color rojo. Y en esta otra zona de aquí, cuando terminen de hormigonar el último tramo de la pantalla de hormigón, colocarán en esa zona los últimos tramos de escaleras. Pues ya estamos en la Plaza de los Sagrados Corazones y vamos a empezar a recorrer Avenida de Concha Espina, el fondo sur, dirección Paseo La Castellana, con un último vistazo de esa zona de la pantalla de hormigón que pronto veremos completarse con la colocación de los paneles de encofrado. Nos asomamos a la valla. La verdad es que estoy un poquito decepcionado, esperaba ver ya a gente trabajando aquí, pero es verdad, por un día más tampoco pasa nada, merecido descanso para todos los trabajadores de la obra, y ya desde mañana seguro que empiezan a todo trapo. Pues con esta vista general de la fachada este y la fachada sur, despedimos a la Plaza de los Sagrados Corazones y empezamos a recorrer Avenida Concha Espina, fondo sur, dirección Paseo La Castellana. Y vamos a comentar aquí cuáles van a ser las próximas actuaciones en las que tenemos que prestar especial atención. Bueno, en la estructura de la parte alta del torreón A, ahí tenemos que empezar a ver durante los próximos días la instalación de nuevas piezas metálicas que le empiecen a dar más solidez a esa estructura que está conformando ahí arriba. Fijaos en los cubos de hormigón que parten de la parte inclinada de las costillas. Esa parte estaba totalmente ejecutada. Y queda por terminar esta de aquí que están con los moldes, esta de aquí que tiene las vainas introducidas en las perforaciones, este ya cuenta con las armaduras preliminares instaladas, y estos de aquí que tienen solo las perforaciones hechas y que en los próximos días veremos avances. También tendremos que ver cómo terminan de hormigonar esa prolongación. Vistazo general a la fachada del fondo sur, especial atención a los núcleos de escaleras que presentan un muy buen aspecto. Tengo ganas de ver cómo esto se empieza a replicar en esta zona de aquí. Y como aquí ya hay poquito más movimiento que contar, vamos a echar un vistazo final a la cubierta del fondo sur para que veáis la zona en la que instalaron unas piezas metálicas que van en esas otras estructuras que vimos izar en la parte alta de la cubierta que hace visera en la zona del... Mira, ese tramo de ahí justo no las tiene instaladas, y este otro de aquí sí. Dejamos atrás el fondo sur, llegamos a esta zona ya de la Torre B, las torres de apeo, que si visteis el vídeo del día 31 os daríais cuenta que la parte superior está en la fábrica de Fuenlabrada. Yo creo que la están rediseñando para adaptarlo a esta nueva zona. Y nada, vamos a empezar a subir ya a Castellana viendo los avances. Hay que decir que durante las próximas semanas tenemos que ver desaparecer esta parte que sobresale de la cercha del fondo sur, y también los carretones y cubos que todavía están instalados
en la parte alta de la cubierta oeste en su conexión con el fondo sur. Aquí en la parte baja, antes de empezar a cortar, entiendo que se pondrán a retirar toda esa zona de las pasarelas de servicio, que ya no son necesarias. Después se pondrán a cortar las vigas pequeñitas que conectan los dos grandes tramos laterales que conforman la cercha del fondo sur. Echamos un vistazo a la última pieza del cordón superior instalada. Vemos que cuenta todavía con las abrazaderas que se utilizaron para alisado, esas piezas amarillas. Imagino que todavía no las retirarán, porque si os fijáis también, si voy recorriendo esto, esta es la del último cordón instalado, pero en el segundo mantuvieron esta de aquí y justo unos días antes de instalar la pieza contigua la tenían enganchada y yo creo que están haciendo algún ajuste de milímetros, de centímetros, para que encaje todo perfecto. Y yo creo que la actuación estelar que va a ocurrir la próxima semana es la culminación de la última pirámide de vigas tubulares en el fondo norte, que ahora la sacaremos desde otro punto de vista más cercano, pero desde aquí es el único sitio desde donde podemos ver las vigas tubulares esperando a ser izadas. De hecho, tienen una allí al fondo que cuenta ya con la abrazadera colocada. Y ahí podéis ver las restantes. Voy a echar un vistazo general de la fachada porque es impresionante toda la estructura de la viga museo. Echamos un vistazo ya llegando a la Torre C, a puntito de entrar al Tour del Bernabéu, y ahí por el hueco que deja la grúa de Aguilar vemos la viga tubular que se quedó instalada antes del parón de Nochevieja y Año Nuevo. Y desde aquí ya un vistazo llegando a la Torre C, y si nos elevamos un poco todavía podemos observar cómo quedan piezas de la parte que sobresalía de la cercha del fondo norte, esperando en la zona a ser retiradas. ¿Y qué tal, amigos? Aunque no estén trabajando fuera en la obra, hay cosas que no cambian, a pesar de ser 2 de enero. Fijaos el bonito aspecto que presenta el mirador del Santiago Bernabéu, muchísima gente visitando nuestro estadio. Y ya sabes lo que toca aquí, sentarse, elegir alguno de los asientos que ves aquí, levantar la cabeza, respirar hondo, darle me gusta a este vídeo si todavía no lo has hecho y suscribirte y activar las notificaciones si eres nuevo en el canal. Y le damos la bienvenida a un nuevo miembro premium en el canal, el primero de este año 2022, su nombre es Mohamed Hamadi. Muchas gracias, amigo, por el apoyo que me das y bienvenido a Fanático Real Madrid. Y si tú también quieres aparecer en los vídeos, ya sabes, botoncito aquí abajo de unirse y serás presentado por el mismísimo Florentino Pérez. Antes de que nos comience a molestar el sol, vamos a prestar especial atención a los trabajos del fondo sur. A partir de mañana seguro que vemos ya cómo se reactivan los trabajos en esa zona del fondo sur, donde continuarán con la extracción de tierras del interior del hipogeo. Vemos que han desaparecido todas las armaduras que estaban acopiadas en esa parte de la grada alta del fondo sur, así que seguramente ya estarán en el interior del hipogeo y estarán conformando los distintos anclajes en el interior de la cueva. Vamos a echar un ojo a todos los materiales acopiados en esa plataforma de trabajos que de momento inhabilitan toda la grada baja del fondo sur, y vamos a llegar ya a la grada del córner sureste para que veáis ya el buen aspecto que presenta por lo menos el tramo de grada alta. El tramo posterior de tribuna cuenta con las armaduras instaladas y a la vuelta ahí lo que empezaremos a ver serán paneles de encofrado para hormigonar un nuevo sector y que el Bernabéu vaya recuperando poquito a poco parte de ese aforo perdido que también se ha recuperado, se ha ganado en esta ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Ahí podemos ver ya los sectores instalados con las piezas de hormigón prefabricado que también conforman los tramos de escalera. Ya sabéis que esto se llevó a cabo en estos últimos días de 2021. Y por otra parte quiero echar un vistazo a esa zona que veremos crecer próximamente con la colocación de nuevas piezas metálicas. Alejamos de nuevo, disfrutamos de la cubierta del lateral este. Sabéis que durante los últimos días estuvieron haciendo trabajos en esos andamios inferiores de la megacercha número 1 y no sé muy bien para qué sirven, no sé qué estaban haciendo. Podéis ver hasta dónde llegan ya las planchas de los paneles, quedan esos 2 tramos ya muy cerquita, muy próximos a la cercha del fondo norte. Y otros detalles en los que nos vamos a fijar es en la parte alta de la ampliación de la grada del fondo norte. Podéis ver que ya han colocado también todas las piezas de hormigón que conforman los pasillos de acceso
a ese sector, a esos nuevos sectores. Durante las próximas semanas ahí veremos colocación de barandillas y espero y deseo que de nuevos asientos. Vamos a echar un vistazo a la parte baja de ese córner noreste, ya próximos al futuro túnel de acceso. Veo avances importantes, sobre todo en esta zona de aquí. Podéis ver que esos eran los huecos antes en los que veíamos bastante tierra y han sido hormigonados. Vemos ahí los paneles de encofrado con los puntales amarillos justo antes de la zona de las armaduras, así que muy buenas noticias en lo referente a esta actuación, y a ver si durante los próximos días consiguen avanzar ahí. Dudo mucho que esto esté para el próximo partido frente al Valencia, sábado 8 a las 9 de la noche. Seguimos avanzando, llegamos a la zona del túnel logístico, vemos ahí los paneles de encofrado y los distintos andamios. Yo creo que han hormigonado los muretes hasta la zona justo del otro murete, valga la redundancia, que falta por ejecutar, del túnel de acceso, donde veis todas esas capuchas de colorines, y seguramente mañana ya veamos el hormigón en ese tramo del túnel logístico, porque se ha pasado ya varios días fraguando el hormigón. Volvemos a un plano general del estadio, que sé que os gusta disfrutarlo, y vamos a bajar a la zona de gradas del lateral oeste para seguir avanzando poco a poco, a ver si vemos algún detalle que nos llame especialmente la atención. Vemos ahí listones amarillos, se acumula la ferralla en la zona, tenemos esos rollos que no sé de qué material serán, y el resto de esta zona de aquí está más despejada que la que está más próxima al fondo sur. Como podéis ver, hay bastante ferralla copiándose en la zona. Y ahí también podemos ver hasta tuberías de las que se utilizan para bombear el hormigón. Y nada más, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Una pena que haya habido tan poquito movimiento, pero bueno, nos sirve como punto de partida para este 2022, que espero que arranquéis con muy buenas energías. Y nada más, amigos, dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones si te ha gustado el vídeo y quieres ver más contenido del canal. Nos vemos próximamente. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. Chao, chao.